si se conectan. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a darle unos minutitos. Dios te bendiga, Edna. Aquí preparándonos para recibir la palabra de hoy. No os voy a negar que Dios me llevaba inquietando de ella toda la semana. Saludos, Luis Pizarro. Dios te bendiga mucho. Así que espero que según me bendijo a mí en la semana, sea de bendición para ustedes, porque esta palabra llegó a mi vida en un momento que la necesitaba. Nixida, Dios te bendiga. Y sí, entiendo que es necesaria, ¿verdad? Para la paz de nuestros corazones en este tiempo, así que ¿verdad? Vamos a intentarle que sea de gran bendición. Necesito que me digan si me escucho bien, si me ven bien. Si me escuchan y me ven bien, por favor, coméntenlo para saberlo. Así que vamos a darle comienzo, ¿verdad?, al culto de este domingo. Y por obra y gracia de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad?, aquí le habla Wilfredo Cabán, pastor asociado de la iglesia Coms, mi sanador en Orlando. Y ¿verdad? Es mi honor, ¿verdad?, y mi responsabilidad llevarle las palabras a ustedes hoy. Así que vamos a tratar de iniciar, ¿verdad?, con una oración. Vamos a invocar, ¿verdad?, la presencia del Señor, y vamos a ponernos en sus manos, que lo que salga por mi boca sea de Él. Y aunque yo tenga escrito, ¿verdad?, lo que vaya a estar compartiendo con ustedes, que Él tome control de mí y que se exponga lo que Él quiere que ustedes escuchen hoy. Así que, amantísimo Padre Celestial, Padre amado Jesús, Padre, en esta hora vengo a ti, Padre, como un siervo, Padre, un siervo fiel, Señor. Padre, como una vasija, Padre, para que seas tú el que utilices esta herramienta, Señor. Padre, eres tú, Padre, que ha puesto en mi corazón lo que hoy se va a compartir, Padre. Y hoy Padre, pido, Padre, que pongas tu vida en esa palabra, Señor. Que seas tú impartiendo tu sabiduría, no la mía, Señor. Que seas tú imponiéndote, no yo, Padre. Hoy, Padre, hoy estoy aquí simplemente como un instrumento, Señor. Como un instrumento tuyo, Padre Santo, como bálsamo para las vidas que necesitan escucharte a ti, Señor. Padre, hoy pido, Padre, que seas tú, Padre, ministrando las vidas que nos escuchen de hoy en adelante, Padre, sea ahora durante el live o sea más adelante, Padre, pero pido, Padre, que seas tú ministrando sus corazones, que seas tú impartiendo, Padre, la necesidad que cada uno de ellos tienen, Señor, y que seas tú, Padre, llenando cada hueco en sus corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, declaro, Padre, que hoy, Padre, las puertas del cielo se abren para bendecir, que hoy las puertas del cielo se abren, Padre, para aquellos que lo necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro, Padre, que hoy, Padre, eres tú, Padre, dándonos a nosotros una palabra, Padre, para que
sea bálsamo en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Así que vamos, ¿verdad? Vamos a iniciar con, no sé si se vaya a escuchar bien, por favor, necesito que me confirmen. Con una adoración. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Coméntame si se escucha, por favor. Hasta que temor. Ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Alma. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamas amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre Que Dios tiene planes contigo. ya no Por eso ya no eres esclavo. Ahí Dios te llama, hijo, y te dio propósito. Levanta tus manos. Estoy rodeado. Oh, Padre Santo, Santo tú eres, Jesús. Del Padre. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres magnífico, Señor. Estoy rodeado Que tú eres misericordioso, Padre amado. por canciones. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Jesús. Libertad. Oh, tú nos sacaste de la esclavitud, Señor. Tú nos sacaste, Padre, de esas ataduras, Padre. Tú rompiste todas las cadenas, Padre Santo. Oh, Padre Santo, nos llamaste hijo, nos pusiste un nombre nuevo, Señor. Oh, por eso te eres, Jesús. Pastora, saludos, pastora. Así mismo, limpia tus pasos, limpia el camino por donde vas. Me sacaste de ese lago cenagoso. Me sacaste de lo más profundo del pozo. Me bendeciste. Me pusiste vestiduras nuevas. Me pusiste calzado nuevo. Oh, Padre, solamente tengo que agradecerte, Señor. Solamente tengo que agradecerte, Padre Santo.
porque sin ti no soy nada, Señor, porque sin ti no soy nadie, Padre amado. Díselo ahora de ahí donde estás. Siente la presencia de Dios que yo estoy sintiendo. Siente como Dios visita tu hogar. Cómo te protege, cómo te cuida en medio de todo. Wow. Dios te dice hoy que te saca de la esclavitud, que te sacó y te va a llevar al palacio. Y no vas a ser esclavo en el palacio tampoco, vas a ser Señor. Y vamos a la palabra rapidito en Génesis. Vamos a ir a Génesis, en el capítulo 37. Y yo solamente voy a leerle de un hombre que tuvo sueños, que interpretaba sueños, que soñó y Dios puso lo que iba a pasar en su vida en sueño. Estoy hablando de José. José, sí, ese mismo, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, el hijo que le pusieron túnica de colores, ese mismo que fue vendido por sus hermanos, ese mismo que fue tirado en una cisterna, ese mismo que fue esclavo, ese mismo que servía a los egipcios y que fue encarcelado. En Génesis 37, del 1 en adelante, habla de su historia, pero en Hechos 7, 9, si no me equivoco, a ver, sí. Dame un momentito, sí, Hechos 7, 9, exactamente. Dice, lee como sigue. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios tenía planes con él. Repítalo ahí en su casa. Dios tiene planes conmigo. Dios tiene planes conmigo. Grábeselo aquí. Dios tiene planes conmigo. Génesis te habla de la historia. Y es bien largo, si me pongo a leerlo estoy toda la hora leyendo ese capítulo porque es larguito. Pero aquí lo recibe. Y libró de todas sus tribulaciones y dio gracias y sabiduría delante del faraón. Wow. José era un hombre de 17 años para el momento de esta historia. Solamente 17 añitos. El hijo menor de Israel. Lo tuvo en su vejez. Era el hijo predilecto por eso mismo, porque lo había tenido en su vejez. Era el bebé de la casa. Y sus 10 hermanos lo envidiaban, sus 10 hermanos lo miraban con recelo, porque su papá tenía preferencia y era visible la preferencia. Era el mimado de la casa. Pero Dios le dio sueño a José. Dios puso sueño en José, pero también puso el don de interpretar esos sueños. Y José, ¿verdad? Contó esos sueños. Y Dios nos da sueño a nosotros. Dios nos da sueño a cada uno de nosotros. O nos manda personas que sueñan con nosotros para develar sus planes. Para decirnos qué va a hacer con nosotros, para decir cómo nos quiere bendecir. Ay, pero hay muchas veces que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque José contó sus sueños y se los contó a sus hermanos. Y sus hermanos, según él iba contando los sueños, la palabra dice que sus hermanos aún lo odiaron más. A sus hermanos aún lo odiaron más cuando escucharon los sueños. Uno de los sueños era que había una espiga que estaba erguida y alrededor había 11 espigas que se doblaban para esa espiga, para la espiga del centro, haciendo referencia a que él iba a señorear a sus hermanos, y sus hermanos, escuchando eso, se llenaron más de rabia. Por eso mismo tenemos que tener cuidado. Ay, cuando Dios te da un sueño, y esto lo voy a decir con pesar.
Pero muchas veces tu hermano es tu peor enemigo. Muchas veces ese amigo que se llama, o sea, se hace llamar el amigo, el mejor amigo tuyo, es el que está al lado tuyo porque quiere ser como tú. Y cuando tú le cuentas tus sueños, corre a tratar de cumplirlo él primero, o a tratar de dañarte tus sueños a ti, o a tratar de entorpecer el trabajo, los planes que tiene Dios contigo. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. ¿A quién? ¿A quién tú le cuentas los sueños que Dios pone en tu corazón? Ten mucho cuidado con quién tú compartes los planes de tu vida. Ten mucho cuidado con quién tú compartes el plan que ha hecho Dios en tu vida y que ya tú lo delineaste. Tú dijiste, oh, Dios quiere hacer esto conmigo. Esta es mi parte, esta es la parte que va a hacer Dios. Yo voy a trabajar en lo mío. Pero ten mucho cuidado con quién tú te rodeas. Porque José confiaba y amaba y ama a sus hermanos. Pero sus hermanos, cuando escucharon sus sueños, aún se llenaron más de rabia y de envidia. José era el hijo preferido. José era el bebé de la casa y por eso sus hermanos no soportaban su presencia. Pero Dios tenía unos planes con José y todo eso tenía que pasar. Por eso todo lo que ha pasado en nuestra vida tenía que pasar. Por eso cada cosa que pasa en nuestra vida tiene que pasar, tiene que suceder, porque es que Dios tiene unos planes con nosotros, Dios tiene planes con Coms, Dios tiene planes con cada uno de ustedes y Dios ha propiciado cada situación para que crezcamos, para que aprendamos, para que nosotros podamos ser más fuertes, tener más experiencia, tener más conocimiento y poder seguir caminando hacia el plan y al propósito de Dios para llegar al final del camino. José fue vendido. José salió al campo a visitar a sus amigos por órdenes de su papá. Él estaba obedeciendo a su papá. Y fue a visitar a sus hermanos. Y cuando llegó a donde estaban sus hermanos apacentando las ovejas, sus hermanos conspiraron en contra de él. Primero querían matarlo. Luego querían tirarlo a un pozo. Luego pasaron los ismaelitas y se lo quisieron vender y se lo vendieron a los ismaelitas. Y ellos se lo llevaron a Egipto. Pero allí Dios bendijo a José. Allí Dios acompañó a José. Como cuando te envían de un lado a otro, te envían de un lado y te sacan de tu trabajo, te sacan de aquí y te ponen allá. Si vas con el favor de Dios, Dios te va a acompañar. Si vas obedeciendo a Dios, Dios te va a acompañar. Cuando yo salí de Puerto Rico, salí obedeciendo a Dios. Salí obedeciendo a Dios. Y ya yo tenía planes antes de la tormenta del huracán María. Inclusive, mi esposa vino un par de meses antes, primero que yo, ¿verdad? Acá, a lo que yo culminaba contratos y todo allá. Pero yo me moví porque Dios así lo dijo, porque Dios confirmó y propició el yo moverme a la Florida. Y no me he movido, y no me moví con mi familia, Carolina del Norte, donde está mi trabajo físico, porque Dios no me dijo que me tenía que mover allá. Y que yo quiero que entiendan con esto, que cada paso que dé, cada decisión, sí, Dios se mete en esas decisiones, sí, Dios hace lo que tiene que hacer, sí, Dios te propicia el que tú te muevas con su bendición. Y si te mueves sin su bendición, y si te vas de un sitio sin su bendición, Él te va a bendecir, pero vas a pasar un proceso difícil. Por eso yo me quedé aquí, por eso eché raíces en donde estoy, por eso he echado raíces en donde estoy. Y sigo haciendo crecer esas raíces. Pero José, cuando llegó a Egipto, quien lo compró fue Potifar. Potifar era capitán de la guardia. Potifar era el de más alto rango en la seguridad del faraón, con plena confianza del palacio donde lo puso Dios. No, lo va a mandar a limpiar las letrinas
No, si Dios tenía planes con él, Él te va a posicionar. Si Dios tiene planes contigo, Él te va a posicionar. Si Dios tiene planes contigo, Él te va a llevar en donde Él te quiere. Si Dios tiene planes contigo, Él te va a poner en donde te necesita. Donde tu propósito se va a cumplir. Pero tienes que cumplir. Tienes tú que hacer tu parte. Tienes que tener relación con Él. Tienes que hablar con Él en la madrugada. Tienes que ayunar. Tienes que leer la palabra para que cuando Él te hable y te susurre al oído, tú conozcas su voz. Tú puedas decir, Señor, sí, yo te voy a obedecer. Y la confianza fue tanta hacia José que José terminó siendo administrador. Y yo no sé si me están entendiendo, pero en los tiempos de antes, ¿verdad? Estaban los servidores, estaban las criadas, estaban los que atendían los campos, estaban los que atendían los animales, los que cosechaban, los que bajían, los que limpiaban los jardines, y estaba el que administraba a toda esa gente, que era el de confianza. Es el que Potifar depositó toda su autoridad en él, y debajo de Potifar nadie más tenía autoridad más que José. Ay, ay, ay. Yo no sé si están entendiendo lo que Dios está haciendo aquí. Pero José acababa de salir de una cisterna. Fue vendido por esclavo. Y te voy a buscar un dato que tengo en este libro que me encanta. José fue vendido por el precio de un esclavo en aquel tiempo, ¿verdad? Dice aquí que fue vendido por... Ah, María, lo tenía marcado y se me fue. Ahorita lo voy a conseguir y se los comparto. Que fue vendido por el precio de un esclavo. Pero cuando Dios tiene planes y propósitos contigo, el hombre puede ponerte precio, pero tu valor es el que puso Dios en ti. Porque el precio de José para Potifar fue el de un esclavo, pero el valor que tenía José con el propósito de Dios era el de administrador. Y así fue. Pero, ay, yo no sé si si ustedes están preparados para escuchar esto. Cuando nosotros tenemos éxito, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos éxito, se empieza a acercar gente, se empieza a pegar los envidiosos alrededor de uno, se empiezan a acercar las personas que están por tomar ventaja de tu posición, ¿verdad? De lo que tú estás haciendo. Y esta vez llegó de la esposa de su amo, ¿verdad? Porque Potifar no era su jefe, Potifar era su amo, porque lo compró. En aquel tiempo, por eso era un esclavo. Y la esposa de Potifar tentó a José. Tentó a que le fuera infiel a su amo. Tentó a que le fuera desleal, ¿verdad? ¿Y qué hizo José? Ay. Prepárense que aquí voy. José se lanzó y metió mano. No, José no hizo eso. ¿Tú sabes lo que hizo José? José cogió, se fue a huir. Me voy de aquí, que esto no es conmigo. Rechazó la oferta y me dijo, me voy, que esto no es conmigo, esto no me conviene. Y yo les traigo una noticia. Así muchas veces vamos a tener que hacer nosotros. Nosotros vamos a tener que huir, que correr de la tentación, porque no vamos a ser capaces de hacerle frente. No vamos a ser capaces de enfrentar lo que se nos está poniendo de frente. Y es mejor correr por nuestra salvación. Es mejor nosotros despegar y irnos, porque no vale la pena perder la salvación. Eso hizo que José demostrara su integridad, no con su jefe, no con su amo, con Dios, porque él sabía que él perdía más delante de Dios haciendo eso que de Potifar. Pero aún así él le debió una lealtad a Potifar, aún así él le debió una lealtad a su amo, ¿verdad? Él tenía una posición privilegiada dentro de su casa y él no quería fallarle, él no quería ser infiel en ese sentido.
y prefirió coger, prefirió desaparecer. Tanto así impactó eso y tanto era que querían hacerle daño que la esposa vino y lo acusó, me violó, lo mandaron a la cárcel. Y ahí es donde José vuelve otra vez de una posición privilegiada a ser un presidiario. Y él no hizo nada. Él era inocente. Lo sabemos nosotros ahora, ¿verdad? Porque estamos leyendo. Pero yo me imagino que en esa historia José se tronchó la mente y decía, pero ahora porque yo estoy en la cárcel otra vez, ¿qué pasó? Pero nunca le dejó de ser fiel a Dios, nunca dejó de ser íntegro, nunca dejó de mirar a Jesús, nunca dejó de mirar a Jesús con otros ojos. Pero sí, José cayó en la cárcel. Pero José era tan y tan bendecido y tan posicionado por Dios que el carcelero vio en José lo mismo que Potifar vio. Y José terminó siendo administrador de ese complejo carcelario. José era inocente y Dios lo bendijo. ¿Cuántos? Mira, vamos ahora al tiempo de ahora. ¿Cuántos no hay en la cárcel cumpliendo condenas por amigos? ¿Cuántos no hay en la cárcel que están allí y se han quedado callados y están cumpliendo condenas por cumplir con una ley de la calle de no hablar? ¿Cuántos hay en la cárcel inocentes que lo han culpado y ni siquiera han hecho nada? ¿Cuántas madres no hay llorando por hijos que están dentro de un presidio sabiendo que afuera está el que hizo y adentro está el inocente? ¿Ustedes se acuerdan de esa gente cuando oran? ¿Dios se olvidará de ellos? Pues mira, aquí Dios me demuestra que Dios no se olvida de ellos, que Dios los posiciona, que Dios los bendice, que Dios los visita. Aquí Dios me demuestra que aún ni de los presos Él se olvida, que hay que ser empático con ellos, que hay que estar con ellos. José fue enviado a la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. José fue enviado y fue difamado. Y llegó otra vez al fondo, llegó otra vez a lo más bajo. Pero vuelvo y repito, lo mismo que dije al principio, Dios tenía un propósito. Y aunque tú estés encejado, aunque tú estés en lo más profundo, recuerda, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y ese propósito se va a cumplir tarde o temprano. Y ese propósito se va a llevar a cabo. José tenía sueños. Y sus sueños lo impusieron en contra de su hermano, de sus 10 hermanos, porque no era uno solo. Él tenía un problema bien grande. Él era el más pequeño, los demás y los otros 10 no lo querían. Por culpa de sus sueños y de ser el favorito, empezó a ser esclavo. Por la gracia de Dios y por el propósito que tenía Dios en él, fue administrador. Por la gracia de Dios y por como Dios lo ve a él, el enemigo se levanta en contra de él. La esposa de Potifar lo inculpa. Yo no sé quién se está identificando con la historia, quién ha vivido esa historia en su vida, ¿verdad? Donde ha ido caminando de arriba hacia abajo y siempre hay alguien que se levanta en contra de ti, siempre hay alguien que se levanta en contra de ti y te dice, Señor, pero ¿por qué ya? Señor, pero ya, suéltame ya, bendíceme ya. Yo no sé, ¿verdad? O soy yo solo el que he vivido eso. No sé. Pero si se levanta alguien en contra de ti, es porque ya ese alguien identificó el propósito de Dios que hay en ti. Y a lo mejor tú no lo has visto. Y a lo mejor tú no has visto lo que Dios quiere hacer contigo y ya se dio cuenta de lo que Dios quiere hacer contigo. A lo mejor tú no has visto lo que Dios tiene preparado para ti y ya esa persona lo identificó y quiere detenerlo. Quiere detenerlo porque le molesta, le corroe su corazón ver cómo tú progresas.
y yo tengo noticias para ti, para esa persona también. Dios te va a bendecir y se va a hacer cumplir tu propósito, pero Dios va a bendecir a la otra persona también. La va a bendecir, porque esa persona se va a dar cuenta de lo que hizo, va a pedir perdón y Dios la va a bendecir. Nosotros no somos quien para juzgarlo, nosotros no somos quien para condenar a nadie. Y José hacía eso, José cayó. José aceptó todo lo que estaba pasando y se confió a Dios, a lo que Dios tenía con él. Vivió el momento, fue paso a paso. ¿Tú quieres brincar etapa o tú quieres ayudarle a Dios? ¿Tú quieres tomar la justicia en tus manos o tú vas a dejar que Dios tome justicia por ti? Porque yo te voy a decir algo. Cuando yo trataba de tomar la justicia en mis manos, todo salía mal y todo se dañaba más. Y yo caía más al fondo. Pero cuando aprendí a empezar a dejarle las cosas a Dios, todo se empezó a resolver en mi vida. Cuando yo aprendí a que callar era mejor que abrir la boca, todo empezó a arreglarse en mi vida. Cuando yo empecé a pensar y a analizar de la forma en que Dios haría las cosas, me di cuenta que como Dios hace las cosas es que yo me retire para que Él trabaje. Que yo me vaya para que Él trabaje. Yo era esclavo, yo siempre estaba de problema en problema, de tribulación en tribulación. Y no es que ahora esté librado de eso. Hello. No vivimos en el mundo mágico, ¿no? Sí, tenemos problemas. Lo único que ahora yo tengo una visión diferente. Porque ahora yo sé que tengo un abogado que se llama Jesucristo. Ahora yo sé que Él va a pelear esa pelea por mí. Ahora yo sé que siendo íntegro, yendo con la verdad, gano más que huyendo, que tratando de involucrarme. Pero sí, los sueños llevaron a José hasta estar en una cárcel. Y como Dios es así, y como Dios es magnífico, propició que el faraón se enojara con dos de sus siervos, con el copero y con el panero. ¿Verdad? Y los envió a la cárcel y fueron compañeros de José. Y ellos tenían sueños, ellos tuvieron sueños, José le interpretó los sueños. Y el sueño del copero dice, había visto una vid con 3 sarmientos que florecían y maduraban, llenos de racimos, de uva, en su sueño el copero vio que tenía una copa faraón en su mano y exprimía la uva en la copa y que la servía personalmente al faraón. Eso se encuentra en Génesis 40 del 9 al 11. El sueño del copero era los 3 sarmientos, significaba que en 3 días el faraón lo sacaría de la cárcel, al copero. ¿Verdad? Y José, interpretando ese sueño, se gana un amigo. Y ese amigo dijo que él sabía que era inocente y que lo iba a sacar de ahí, pero se olvidó de él y José pasó muchos años en la cárcel. Como muchos amigos que te prometieron algo y que tú te has quedado esperando, pero tú has confiado en Jehová y hasta mantenido firme. Ahora, el sueño del panadero era contrario. Él vio 3 canastos blancos sobre la cabeza. El canastillo más alto estaba lleno de manjares, el de la pastelería del faraón. Y eso significaba, ¿verdad?, que el faraón le iba a cortar la cabeza. Ese sueño significaba la muerte de ese panadero. Y eso sí es difícil darle esa noticia a una persona, ¿verdad? Cuando tú identificas un sueño de esa manera. Pero volvemos otra vez a los sucesos. Los sueños de José lo han movido de parte en parte. Y ahora, después de un tiempo, ¿verdad?, que te comenté que el copero se olvidó de lo que José había hecho, pero el faraón tuvo un sueño. Y un sueño que era importante. Y un sueño que ninguno de sus sabios pudo identificar. Y ahí es en donde el copero se acuerda de José. Y por ese don de interpretar sueños, ya Dios había movido a José a entrar al palacio y a enfrentar al faraón.
Y un suceso que impactó a mí mucho, mucho en la historia de José es que José no se doblegó ante el faraón. José le confrontó al faraón y no doblegó rodillas. Así que a tu acusador, que quiere que tú doblegues las rodillas delante de él, tú dile, no, yo le sirvo a un Dios, yo no doblo rodillas ante ningún hombre, yo no doblo rodillas ante ninguna figura. Yo doblo rodillas ante Dios, en su presencia, en la intimidad, donde Él puede ir y acariciarme. Sé íntegro, sé fiel, sé leal a Dios. 3 características que ha llevado José a cabalidad, que ha mantenido José dentro de su proceso. Y es un proceso que según lo leo, no es un proceso difícil, es fácil, es un proceso sumamente difícil. Pero José se ha mantenido íntegro, José se ha mantenido leal y José se ha mantenido fiel a Dios y a sus creencias. Pero la revelación que le iba a dar José al faraón, wow. Eso puso a José en el ojo público en aquel tiempo. Yo me imagino que si fuera este tiempo, todo el mundo haciendo memes de José, todo el mundo en Facebook escribiendo de José, todo el mundo dando su opinión de José. En aquel tiempo no existía eso. En aquel tiempo la opinión que servía era la del faraón. Y él estaba parado frente al faraón. Le demostró integridad a no doblar rodillas. Reconocía su autoridad como faraón, pero no delante de él dobló rodillas. Y le dijo, yo no doblo rodillas ante hombre. Yo le sirvo a Dios. Y cuando Faraón le preguntó si podía interpretar el sueño, le dijo, el Señor dará la respuesta. Le dijo, no soy yo, es Dios en mí. Y esa respuesta, esa integridad, ese momento de valor que tuvo José frente al faraón, lo llevó a ser gobernador. Y el faraón lo puso de gobernador en Egipto. El Señor de todas las tierras de Egipto. Debajo de él nadie más podía dar una orden más que José. Wow. Yo no sé si están entendiendo lo que hizo Dios aquí. Pero él estaba en una cárcel horas antes. Y el faraón le estaba poniendo un anillo en su mano. Horas después, como símbolo de pacto, como símbolo de autoridad, como lo mandó a ponerse vestiduras adecuadas. Lo mandó a que se lavara, porque los presos no se bañaban. Ay, ay, ay. Y ahí fue donde los sueños de José se empezaron a hacer realidad. Mira todo lo que él tuvo que pasar. Y a ti te dan una promesa hoy, tú quieres que mañana se cumpla. Y tú no quieres pasar el proceso que tiene Dios para que tú crezcas y puedas recibir tu bendición. Yo no sé si estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero la autoridad que tiene Dios en nuestra vida hace que nosotros seamos bendecidos, seamos expuestos, seamos posicionados en todo lo que hagamos si lo hacemos contando con Él. Porque Dios es así. Dios saca lo mejor de la desgracia que nos pasa a nosotros. Dios siempre va a sacar lo bueno de todo lo mal que nos pasa. Dios siempre te va a bendecir en medio de tu desierto. Dios siempre va a bendecirte en medio de tu problema. Dios siempre te va a dar aliento. Dios siempre te va a cargar con tus problemas y te va a llevar al otro lado. Los sucesos que Dios propicia para hacerte saber que está contigo en medio de una situación difícil,
No te los puedes ni imaginar. Llamadas telefónicas, canciones que salen de momento y te impactan, la lectura de un mensaje, personas que llegan a tu vida a darte un mensaje. Personas que tienen que salirse de un trabajo para que tú puedas subir. Y de la noche a la mañana tú lo veías imposible, de momento renuncian y se van. Y el jefe tuyo te dice, mira, esta persona renunció, está vacante, está. Te toca a ti. Las quieres. Dice, pero ¿cómo pasó esto? Dios lo propició para bendecirte. Dios permitió que José cayera en la cisterna. Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran. Dios permitió que José fuera el administrador. Dios permitió que la esposa la esposa de Potifar lo acusara. Dios permitió que José cayera en la cárcel. Dios permitió que fuera bendecido en la cárcel y fuera posicionado en la cárcel. Porque esa cadena de sucesos lo iban a llevar a poder hablar con el faraón. Todo lo que yo pasé en mi vida antes de llegar a conocer a su rey era necesario para yo poder ser la clase de esposo que soy ahora con ella, para yo poder ser el tipo de hombre que soy con ella y para poder tener el matrimonio que llevo con ella. Porque si eso yo lo hubiera obviado, a lo mejor hubiera cometido los mismos errores que cometí en el pasado. Y yo entiendo que ella igual. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestro pasado no va a determinar nuestro futuro, pero sí determinó quiénes somos hoy. Yo no sé si estás entendiendo el mensaje que Dios tiene para ti, que Dios tiene un propósito grande contigo, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a posicionar, que no le temas al proceso, que pases el proceso confiando en Dios, que seas fiel, que seas íntegro y que seas 100% dedicado a Dios. Porque tú has tenido sueños. Dios, ¿dónde te ha llevado tu sueño? ¿Has podido hacer algo para cumplir tu sueño? ¿Qué has hecho con tus sueños? Los sueños que puso Dios en tu cabeza, en tu corazón, que quería hacer contigo. Discúlpeme. ¿Qué lo has hecho? ¿Qué has hecho para empezar a hacer tu parte? Porque Dios va a hacer la de él. ¿Te has mantenido fiel a Dios para que se cumplan esos sueños? Yo sé que no es fácil. No es fácil. Porque José no lo pasó fácil. Pero al final, su sueño se cumplió. Porque sus hermanos llegaron a Egipto en medio de la hambruna a buscar comida y encontraron a José. Tuvieron que enfrentar la realidad. Ellos tuvieron que enfrentar lo que hicieron. Pero al final, el segundo sueño de José, que era el sueño de las dos lunas y las estrellas, se cumplió. Porque su padre con su esposa, con su madre y los hijos y sus hermanos llegaron. Y tuvieron que postrarse frente a José. Y así Dios va a ser con tu enemigo. Así Dios va a ser con el que te ha aplastado. Así Dios va a ser con el que atentó contra ti. Van a terminar frente a tus pies. ¿Y tú sabes para qué es eso? Para que tú los bendigas. Ay, Wilfredo, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero es que aquí la palabra lo dice. Porque José, en vez de maldecirlo, en vez de pagarle con lo mismo, los bendijo. Les dio alimento. Les dio alojo en el palacio. Abrazó a su padre. Perdonó a sus hermanos. Hay que ser agradecido con Dios, hermanos. Hay que ser agradecido con Dios. Porque es que no hay otra cosa. No hay otra cosa que podamos hacer más que confiar en Él, escuchar su voz
La realidad es que el don de interpretar sueños que tenía José lo llevaron a sus momentos más difíciles, pero también lo llevaron a sus momentos de gloria. Pero él nunca, nunca, nunca temió de utilizar el don que Dios le había dado cuando Dios decía que lo utilizara. ¿Qué tú has hecho con tus dones? ¿Qué tú has hecho con lo que Dios ha puesto en ti? Dios te prometió, Dios te mostró, Dios te bendice, Dios nos avisa, pero en el tiempo que transcurre entre un lapso a otro, ¿qué tú haces? ¿Te doblegas ante los problemas? Ay, 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 ay. Eso es lo que cuenta. Ese espacio entre un punto y el otro. Ese espacio donde Dios te habló, hizo silencio, a lo que llega donde te va a mostrar cómo lo vas a hacer. Si le eres fiel, si te mantienes firme en la fe, si te mantienes escuchándolo, si te mantienes esperando en Él firmemente y pacientemente. Si no te desesperas, intenta hacer las cosas por tu cuenta, porque vas a volver al principio. Porque Dios se mantiene fiel a ti. Dios te es fiel. Dios, si te promete algo, te lo va a cumplir. Y el único que va a evitar que esa promesa llegue a ti eres tú mismo. Eres tú mismo, no es más nadie. Si mantienes íntegro a Dios, Dios te va a honrar y te va a bendecir y te va a llevar donde te dijo que te iba a llevar y te va a poner donde dijo que te puso y te va a cumplir cada una de esas promesas. Porque no puede ir en contra de su misma palabra. Pero ya Dios dictó la sentencia en contra de los que están en contra tuya. Dios la dictó desde el mismo momento en que se levantaron. Y Dios dictó en tu vida y dijo que tú ibas a hacer lo que ibas a hacer. Y en el proceso que tenemos que aprender, en el proceso que tenemos que caminar y levantarnos, limpiarnos porque nos caímos, y en el proceso que tenemos que crecer, que tenemos que ser más fuertes, que tenemos que empezar a crear la capa para evitar que todos los ataques que nos lleguen nos hagan daño y podamos soportar lo que vamos a hacer para tener una vida rica y abundante en Cristo. En medio de ese proceso, Dios nunca te va a abandonar. Hoy te tengo una noticia y con esto quiero terminar. Dios te va a sacar de la esclavitud y Dios te va a poner como Señor. Pero cuando Dios te ponga como Señor, no te señorees. No te... Ay, santo, ¿cómo lo digo para que no suene feo? No te vanaglories cuando llegues ahí. Porque Dios te está poniendo ahí para que bendigas a otros. Dios te está poniendo ahí para que extiendas tus manos y seas instrumento. Dios te está poniendo ahí para que prediques su palabra. Dios te está poniendo ahí para que tengas el corazón que tenía David. Dios te está poniendo ahí para que tengas los sueños que tenía José. Dios te está poniendo ahí para que tengas la sabiduría que tenía Salomón. Dios te está poniendo ahí para que guíes a los que necesitan. Abraces al que necesita un abrazo. Ayudes al que necesita una mano amiga. Sé humilde. Sí, Norma, así mismo, sé humilde. Y Dios se va a glorificar en tu vida. José demostró que con humildad, con integridad y con lealtad, aún cayendo en lo más bajo, Dios lo posicionaba en una posición de respeto. Así que con esta los dejo.
Recuerden que tienen que ser humildes, que tienen que ser íntegros, que tienen que ser leales a Dios. Y sus sueños serán realidad. Así que, sin más, me despido. Me voy a despedir con esta oración. Voy a leer los mensajes y si alguien necesita oración, vamos a estar orando por ellos. Así que gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Y Rosa está pidiendo oración de sanidad por su hija, Rosa Pérez. Así que nos despedimos en oración. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, bendice la vida de la hija de Rosa, Señor. Yo no la conozco, pero tú sí, Señor. Yo no conozco a esa muchacha, Señor, pero sí tú sabes lo que ella necesita. Sí tú sabes lo que ella requiere de ti, Señor. Declaro personas que tomaron de su tiempo para declaro esta palabra, Padre. Oh, Padre, declaro, Padre, que llegan músicos, y declaro, Padre, que llegan profetas, y declaro, Padre, que llegan evangelistas, Padre Santo. Padre, declaro, Padre, en esta hora que eres tú, Padre. Oh, Padre, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Los veo, no sé si, ¿verdad? Avisaremos, no sé si la pastora va a hacer el culto el sábado virtual, también, el martes también virtual. Ríe todo lo que no podía reír. No quiere acabar.